Bueno, ha llegado el momento, vamos a abrirnos esta cajita de 24 sobres de Leyenda de la Fuerza. Vamos a ver si la fuerza nos acompaña. Bueno, pues aquí tenemos la caja. 24 sobres de ampliación, así que esperemos que la fuerza nos acompañe y no salgan algunas legendarias, ¿no? Un par o algo así. Vamos a ver qué tal. Abrimos la cajita, la vamos a dejar, bueno, un poquillo mejor. Vale. Bueno, pues primer sobre. Venga, vamos allá. Y tenemos Morgan Elsbeth, de la serie de Ahsoka. No sé si la habéis visto, pero está bastante chula. Y además nos ha tocado Hyperspace, así que guay. Acción. Elige una unidad aliada que haya atacado en esta fase. Juega desde tu mano una unidad que tenga una palabra clave en común con la unidad elegida. Cuesta uno menos. Bueno, si preparas bien el mazo, ¿no? Para tener ese tipo de unidades y demás, así, que te conven. Es un 3-6 cuando se despliega. Al atacar, la próxima unidad que juegues en esta fase cuesta uno menos si tiene una palabra clave en común con una unidad aliada. Bueno, pues no está mal. Luego tenemos aquí la ciudad sagrada de Jedha. Cuando una unidad fuerza aliada ataque, la fuerza la acompaña. Y por el otro lado, pues tenemos aquí un tokencito de fuerza. Bien. Bueno, venga, vamos a ver, estas son las comunes, así que iremos un poquito más rápido. Un 4-3-5, fuerza. Mientras haya una unidad enemiga agotada, esta unidad gana incursión 2. No está mal. Ejército de los muertos, ojo, un 7-6 por 6. Vale, no está mal, no está mal. Sable corrompido, que es una mejora de coste 2, 2+1. Y si la unidad vinculada tiene fuerza, gana al atacar, el defensor recibe -2/-0 para este ataque. Clandestinidad, que es un evento, elige una unidad, no puede ser atacada en esta fase, a menos que tenga centinela. Sable de caballero, que cuesta 2 y es un 3-2, ojo, Dice, vincula esta carta a una unidad Jedi que no sea vehículo, vale. Tenemos un evento de coste 1, curación de heridas, utiliza la fuerza así, lo haces, curas 6 de daño a una unidad. Ojo, no está mal, si tienes una unidad que aguante tanto. Otro evento, seguir el camino, de coste 1. Busca un máximo de 2 unidades fuerza entre las 8 primeras cartas de tu mazo, muéstralas y colócalas en la parte superior de tu mazo en el orden que prefieras. No está mal, no está mal, por coste 1 te preparas el mazo con 2 unidades que quieras, está chulo. Jedi encubierto de coste 3, es un 3-3, tiene ocultación, esta nueva palabra clave mola un montón, ¿vale? Porque no se puede atacar a esta unidad si no ha sido jugada en esta fase. Así que está guay. No, si ha sido jugada en esta fase, creo que lo he dicho mal, ¿vale? Entonces tú la juegas y no te la pueden atacar hasta la ronda siguiente. Cuando se derrota, puedes utilizar la fuerza, si lo haces, cada adversario descarta una carta de su mano. Ojo. Absorción de esencia, que es un evento, inflige 2 de daño a una unidad, la fuerza te acompaña, así que te llevas un tokencito de fuerza. Serenidad ante el peligro, de coste 2, un evento, agota una unidad aliada, si lo haces, dar una ficha de escudo y 2 fichas de experiencia. La agotas, no vas a poder hacer, en principio, nada más a defenderte, pero va a estar bastante chetada, está bastante bien. Y esta ya es infrecuente. Ahorra sí en 2-1-4, ocultación e incursión 2. También infrecuente. Otra infrecuente. Saesetin de coste 5, con 4-6. Cuando se juega, si tienes la iniciativa, inflige 1 de daño a un máximo de 3 unidades. Ojo, no está mal, Ojo, tenemos una legendaria debajo, que ya lo hemos visto. Vamos a ver quién es. Leia Organa, 5-5-5. Y dice, mientras esta unidad esté en el campo de batalla espacial, no puede prepararse y gana acción, utilizar la fuerza. Traslada esta unidad al campo de batalla terrestre y dales +2/+2 a todas las unidades heroicas aliadas para esta fase, porque es espacial. O sea, la tienes que jugar en la arena espacial y mientras esta unidad esté en el campo de batalla espacial no puede prepararse y gana esto que es acción. Utiliza la fuerza, tienes que gastar una de fuerza para trasladar esta unidad al campo de batalla terrestre y darle +2/+2 a todas las unidades aliadas para esta fase. Está bastante bien. Hombre, depende de cómo esté la zona espacial, pues te la pueden incluso matar antes de que puedas hacer esto, pero vamos, está chula, Bueno, pues hemos tenido suerte. El primero que abro y una legendaria. Y aquí tenemos una común, un 3-2-4 con recuperación 1.
¿vale? Que es bueno, no nos podemos quejar, ¿eh? Primer sobre, primera legendaria. Ya podían ser así todos, ¿eh? ¿Os imagináis? Una legendaria por sobre. Tienes que suscribirte a este canal. Madre Talfin, esta ya la tengo porque creo que venía en uno de los sobres que me tocaron. Acción, utiliza la fuerza, dale una unidad -1/-1 para esta fase. Y cuando se despliega es un 5-3-7. Y al atacar puedes darle a una unidad -1/-1 para esta fase. Vale, como base tenemos subterráneos de Coruscant, 28, y cuando una unidad fuerza aliada ataque, la fuerza te acompaña. Y por el otro lado imagino que, bueno, pues tenemos un escudo. Cuando el token de fuerza tenemos un escudo. Vamos con las comunes. Lanzadera del clan bancario, que es un 3-3-3 y tiene ocultación. Que me gusta, es que esta palabra clave está guay. Para jugar no te pueden atrás. Clandestinidad, ya la hemos visto antes. Rastreador Tusken es un 3-2-4 con incursión 2. Cuando se juega, cada unidad enemiga pierde ocultación para esta fase. Mira, tenemos una que nos va a contrarrestar. Crucero Viga Larga, esta ya la tengo, creo. 6-6-6, recuperación 1. Claro, no está mal. Guerrera de las Hermanas Nocturnas es un 2-2-2. Cuando se derrota, roba una carta. Bueno, tira un poquito de motor de robo, no está mal. Seguir el camino, esta ya la hemos visto, ¿vale? Que buscas un máximo de 2 unidades de fuerza entre las 8 primeras cartas de tu mazo, las muestras y la colocas como quieras en la parte de arriba. Por un coste 1 lo veo bastante guay. El Wampa 4-4-5, que es formidable. Esta yo creo que estaba ya en otros ciclos. Absorción de esencia la hemos visto ahora mismo. Cuidador de la aldea por coste 1, 1-3, ocultación y recuperación 1. Bueno, no está mal. Baratilla. Merrin, 3-2-5. Al atacar, puedes descartar una carta de tu mano. Si lo haces, inflige 2 de daño a una unidad. Oh, Plo Koon. Tenemos otro Jedi aquí. Plo Koon, un 6-6-8. Bueno, no está mal. Mientras la fuerza te acompaña, esta unidad gana tesón. Ostras, no está mal, ¿eh? Porque además con 8 de vida vas a tener ahí... Buena carta, esta me ha gustado. Plo Koon, que es infrecuente. Otra infrecuente en BD1, que es 1-1-3, con ocultación, y cuando se juega elige otra unidad aliada. Mientras esta unidad esté en juego, la unidad elegida recibe +1/+0 y gana sabotaje. Oh, vale, potencias un poquito la unidad, la sabotaje está guay. Otra infrecuente, truco mental, que es un evento de coste 2. Agota cualquier número de unidades cuyo poder combinado sume 4 o menos. Si controlas una unidad fuerza, esas unidades pierden todas sus capacidades y no pueden ganar capacidades para esta fase. Agota cualquier número de unidades cuyo poder combinado sume 4 o menos. No está mal, ¿eh? Puedes hacer un 8 ahí. Matriarca de las Cuidadoras. Además nos ha salido con... Es infrecuente y tiene un poquito de Floyd. Y esta anterior era... rara, vale. 2-0-4 y con una acción dice: si has jugado una carta fuerza en esta fase, roba una carta. Ah, no está mal. Bueno, vamos a por el siguiente. Tenemos aquí en la portada a Yoda. Vamos a ver. ¡Oh, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Ahsoka Tano y encima Hyperspace. O sea, estoy súper contento. ¿Vale? Acción, utiliza la fuerza, dale centinela a la unidad aliada para esta fase. ¡Oh! ¡Oh! Puedes ir poniendo aquí guardias y tal. Está guay visto. Está muy guay. Vamos a ver por el otro lado. Coste 6, un 5-6. Y al atacar puedes darle centinela a una unidad aliada para esta fase. ¡Oh! Me encanta más Hyperspace. ¡Buf! Mira que quería hacer un mazo de Obi-Wan, pero... que ya tengo uno por ahí. Pero lo mismo hay que intentar hacer uno con la Ahsoka, ¿eh? Y la ciudad sagrada, que ya la habíamos visto antes, con el escudo. Vamos con las cartas comunes. Caza estelar N1, 2-3-2, no tiene mucho más. Gundark Boraz, un 5-5-4. Cuando se juega, inflige 1 de daño a una unidad terrestre. Abalanzarse, que es un evento, ataca con una unidad criatura. Esa unidad recibe +4/+0 para este ataque. Tela, Mira, otra Hyperspace, Casa Estelar de la Forja, 1-1-1, con ocultación e incursión 1. Bueno. Acólito del más allá, es un 2-2-3. Al atacar, cuando se derrote, la fuerza te acompaña. No está mal. Curación de heridas, que ya la habíamos visto. Sable de luz inquisidor, por sables de luz no va a ser, ¿vale? Ya nos han salido 3 o 4, creo. Coste 2, es un +1/+3 y la unidad vinculada gana mientras se está atacando a una unidad fuerza. Esta unidad recibe +2/+0.
Ira desatada, que es un evento, utiliza la fuerza. Pierdes tu ficha de la fuerza, evidentemente. Si lo haces, dale a una unidad aliada +3/+0 para esta fase. Otra común, guardián tentaculado, de coste 7, es un 3/9. Cuando se juega, puedes derrotar a una unidad espacial que tenga 6 puntos de golpe restante o menos. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Va a ser común, además, ¿vale? Pues es carita, te cuesta 7, pero la sacas y te vas a llevar una unidad casi seguro por delante. Savage Opress, 6/9/6, con formidable, y cuando se juega o se derrota, puedes utilizar la fuerza. Si no lo haces, inflige 9 daño a tu base. Puf, pues habrá que utilizar la fuerza de alguna manera. Nave de asalto clase Aclamador, 7/5/8, que esta ya es infrecuente. Al atacar, puedes darle a otra unidad +5/+5 para esta fase. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! Madre mía. Hombre, Lucen Rael de la serie de Andor, ¿vale? También la recomiendo, ¿vale? 4/4/5 al atacar. Busca el mejor objeto entre las 5 primeras cartas de tu mazo, muéstrala y róbala. Qué apropiado. Qué apropiado. Paz Visla, un 5/3/6. Esta unidad recibe +2/+0 por cada punto de daño que tenga. Darth Tyrannus, esta ya la tengo, así que ya tengo 2, ¿vale? Y la tenemos, además es de especial de los mazos de inicio. Y bueno, mira, tenemos Floyd, que es un 4/3 con escudado, y mientras la fuerza te acompaña, esta unidad gana emboscada. Así que guay. Muy bien. Venga, vamos con la siguiente. Me va a quedar esto lleno de sobres, ya verás. Y tenemos aquí a Kit Fisto. Bueno, vamos a ver. Acción, te cuesta un recurso. Si has atacado con una unidad Jedi en esta fase, inflige 2 de daño a una unidad. Bueno, pues ni tan mal. Vale, 5/1/6, ataca con poquito sabotaje. Cuando esta unidad ataca, ignora centinela y derrota a los escudos. Vale. Esta unidad recibe +1/+0 por cada unidad Jedi aliada aparte de ella. Esto tienes que tener un mazo de Jedi sí o sí. Vale, porque si no, no le vas a sacar mucho partido. Subterráneos de Coruscant. Vale, pues cuando una unidad fuerza aliada ataque, la fuerza te acompaña. Que esta ya creo que la hemos visto y tenemos aquí una de experiencia. Vamos con los comunes. Evento, una perturbación. En la fuerza de coste 1, si una unidad aliada ha abandonado el juego en esta fase, la fuerza te acompaña y puedes darle una ficha de escudo a una unidad. Ojo, pues no está mal. Fragata médica, de coste 4/3/6. Al atacar puedes curar 2 de daño a otra unidad. No está mal, ¿eh? Para ir curando unidades. El caza estelar N1, que ya lo hemos visto. Undar Porax, ya lo hemos visto. Viajero hiperespacial, esta es la segunda que tengo ya. Un 4/10. No está mal, ¿vale? No tiene nada, pero bueno. Y es espacial. Nave de ataque. 0/3. Incursión 3, no está nada mal. Y formidable, ¿vale? Por coste 2. Guerrera de las Hermanas Nocturnas, la acabamos de ver también antes. El sable de luz del Inquisidor también. El Wampa también. Mazcanata, 3/3/4. Cuando se juega, puedes atacar con una unidad fuerza. Esta unidad recibe +2 para este ataque. Esta ya es infrecuente. Hombre, Guato. 3/1/6. Al atacar, un adversario elige una opción. Tú le das una ficha de experiencia a una unidad aliada, tú robas una carta. Ostras, qué bueno. Infrecuente. Vector Jedi, Hyperspace, súper chula. También es infrecuente. 1/3. Esta unidad recibe +1/+0 si controlas otra unidad Jedi y +1/+0 si controlas una mejora sable de luz. O sea que, bueno, no está mal si tienes esas cartas ahí. Otra infrecuente. Evento. Liberada por la oscuridad. Utiliza la fuerza. Si lo haces, toma el control de una unidad que no sea líder. Al comienzo de la fase de reagrupamiento, su propietario toma el control de la unidad. ¿Qué controlas ahí? Y esta que nos ha salido, pero la tenemos ahora en foil. Venga, vamos a ver. Tercera portada diferente, ¿no? Que son las de las Hermanas de la Noche. Dejamos esto por aquí. Y vamos allá a ver quién tenemos aquí. Hombre, Cal Kestis, ¿vale? Yo no he jugado al videojuego, pero es súper conocido. Acción, utiliza la fuerza. Un adversario elige una unidad preparada que controle. Agota esa unidad. No está mal. Sale muy pronto. 4/3/4. Al atacar, un adversario elige una unidad preparada que controle. Agota esa unidad. No está mal, hombre. Agota esa unidad. Vale, aquí tenemos el Templo Jedi. Que si cuando una unidad fuerza aliada ataque, pues la fuerza te acompaña. Y por aquí el token de fuerza. Venga, abalanzarse, que ya la hemos visto. Hombre,
Consumido por el lado oscuro, dale 2 fichas de experiencia a una unidad. Luego inflige 2 de daño. Luego inflige 2 de daño. Hechiceros de Toon, coste 6, bueno, y escudado. Bueno, un 6 con escudo no está mal, ¿eh? Huérfana dotada, 2-1-4, sin más. Espectros despertados, 4-4-5. Cadu, 4-4-4. Cuando se juega puedes darle formidable a otra unidad aliada para esta fase. Bueno. Otra común, bombardero clase llena, son 3-2-2. Cuando se juega, si controlas otra unidad de agresividad, puedes infligir 2 de daño a una unidad terrestre. No está mal, las juegas en espacio haces daño a una terrestre. Guardián Jedi, 5-4-8. Mientras esta unidad esté defendiendo, recibe +2/+0. Ojo, ostras, defiende con 6, ¿eh? No está mal esta, ¿eh? Defiende con 6. Místico del borde exterior. ¿Vale? 2-6. Bueno. Primera infrecuente, vuelo del Inquisidor. Puedes devolver a tu mano una unidad fuerza y una mejora sable de luz que estén en tu pila de descartes. Ojo, no está nada mal esta, ¿eh? Por coste 2, además. Y lo devuelves a tu mano. 3 lecciones, que es un evento. Juega una unidad desde tu mano. Gana ocultación para esta fase. Dale una ficha de experiencia y una ficha de escudo. Lo único malo es que tienes que pagar también la... Claro, tienes que pagar también la carta que juegas, lo mismo. Pero bueno, no está mal. Hombre, Kiradimundi de coste 4 es un 4-4. Cuando se juega puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, roba 2 cartas. Ostras, está guay. Y ya está. No hemos tenido ninguna, ¿no? Esta era infrecuente e infrecuente. Vale, aquí tenemos una de las bases de coste 25, Templo de la Venganza. Cuando empiece la fase de reagrupamiento, si controlas una unidad que tenga al menos 4 puntos de golpe restantes, la fuerza te acompaña. Bueno. Y aquí en Hyperfoil tenemos 3, es la astronave Nubian tipo J24. Cuando se juega, roba una carta. Cuando se derrota, descarta una carta de tu mano. Vamos allá, venga, siguiente. Avar Gris, de la Alta República. ¡Qué guapo! Esta es súper poderosa, ¿vale? Es la más poderosa de... No sé yo si es más poderosa que Yoda, ¿eh? Vale, os recomiendo también las novelas de la Alta República, que están muy bien. Acción, la fuerza te acompaña. Crea una ficha de fuerza. Ojo. Puf, ¿no? Esto puede estar muy bien. ¿Vale? Poder crear todos los turnos un este... sale tardísimo, 9-4-10. Mientras la fuerza te acompañe, esta unidad recibe +4/+0 y gana formidable. +4/+0. Esta atacaría con 8. Es súper potente, sale tarde, pero bueno, si te preparas el mazo más con lo de la fuerza, te va a permitir, yo creo, hacer bastantes cositas. He visto que hay muchas cartas con lo de usar la fuerza. Fortaleza de Vader, cuando una unidad fuerza aliada ataca, la fuerza pues te acompaña. Y por el otro lado, el token. Un Jedi caído de 3-3-4. Sin más. Ralentizar con la fuerza. Dale -8/-0 a una unidad agotada para esta fase. No está mal. Es decir, ya está agotada, ya te habrá atacado, pero le das -8 y seguramente la puedes atacar sin tener que sufrir el daño y cargártela. Por coste 1. No está nada mal. Vulpes, 2-3-2 con ocultación. Sable corrompido, esta ya la hemos visto. Cadu también. Tucata, muchas criaturas que comparan con la carta esta que hemos visto de jugar la criatura. 3-4-2 con ocultación. Guardián Jedi, que también lo hemos visto. Despliegue abrumador, un evento de coste 3. Dale a una unidad +3/+3 y formidable para esta fase. No está mal, ¿eh? Firnock amaestrado, 2-4-1 con ocultación. Huida imposible, puedes agotar una unidad aliada o utilizar la fuerza. Si haces alguna de las dos cosas, agota una unidad enemiga y roba una carta. No está mal. Matriarca de las Cuidadoras, que es infrecuente y ya la hemos visto. Además, esta era, si has jugado una carta fuerza en esta fase, roba una carta, no está mal. Killan Boss, esto os recomiendo muy mucho, como se suele decir, la novela del discípulo oscuro, ¿vale? Tenéis que leerla. 4-4-5. Al atacar, si esta unidad tiene al menos 6 de poder, puedes infligir 2 de daño a una base enemiga. No está mal. El rey de los Purgils,
8, 4, 12, ¿vale? Recuperación 4, madre mía. Cuando se juega, roba una carta por cada unidad aliada que tenga al menos 7 puntos de golpe restantes. Bueno, y es rara. O sea, cuando la juegas entiendo que está ya a cuenta, así que ya vas a robar una carta, ¿no? Por cada unidad aliada, ¿no? Las demás. Bueno. Sable luz de caballero, un +3/+2, ¿vale? Y ya está. Bueno, Avar Gris me parece súper potente, ¿vale? Cogiendo bien las cartas del mazo que utilicen mucho la fuerza, porque todos los turnos vas a poder hacer... No, veo que está bastante potente. Hombre, líder supremo Snoke. Acción, cuesta un recurso, dale una ficha de experiencia a la unidad que tenga más poder de entre todas las unidades aliadas. Vale. Y por el otro lado sale con 6, es un 4-7. Al atacar, dale una ficha de experiencia a la unidad que tenga más poder de entre todas las unidades villanas aliadas. Uf, vamos a repartir tokens de experiencia como si no hubiera mañana. La fortaleza de Vader, que ya la hemos visto. Guerrero Gungan, un 3-3-2. Escudado y con recuperación 1. Lanzadera del clan bancario, ya la hemos visto. Últimas palabras, es un evento. Si alguna unidad aliada ha sido derrotada en esta fase, dale 2 fichas de experiencia a una unidad. No está mal, 2 fichitas de experiencia por coste 2. Vale. Ralentizar con la fuerza, ya lo hemos visto. Caza estelar Jedi, 2-1-4. Al atacar puedes infligir 1 de daño a una unidad espacial. Purgil Gracil, 5-2-7 y Centinela espacial. No está mal, un Centinela con 7 de vida va a estar ahí. Consul Jedi, 2-1-4, acción, utiliza la fuerza, juega una unidad desde tu mano, cuesta 2 menos. Pues fíjate, este con Avar Gris, ¿sabes? Coges el tokencito de fuerza y luego juegas una carta por 2 menos. Descarga sobrenatural. Fuerza, utiliza la fuerza, si lo haces inflige 3 daño a una unidad, un evento de coste 1. Explorador de la Magistrada, 2-4, recuperación 2. Legionario Sith, 2-2-2. Mientras controles otra unidad villana, esta unidad recibe +2/+0. Es infrecuente. Otra infrecuente, sacerdotisas de la fuerza, por un coste 7, 6, 8. Cuando se juega, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, darle una ficha de escudo a un máximo de 5 unidades. ¡Madre mía! Me extraña que cueste 7. Pero claro, si lo haces, dar una ficha de escudo a un máximo de 5 unidades. ¿No? Virgen Santa. Droide asesino, 5-4-4. Cuando se derrota, inflige 2 de daño a cada unidad terrestre. Hombre, Darth Vader, legendaria. Ya nos han salido 2 de legendarias, ya estamos más contentos. 6-5-4. Cuando se juega, dar una ficha de escudo a una unidad aliada y a una unidad enemiga. Al atacar, derrota a una unidad enemiga que tenga una ficha de escudo. Hay que tienes que tener alguna de estas de cuando se derrota que te dé cositas. Pero bueno, no está mal, un Vader aquí, legendaria además. Y el Jedi encubierto, que ya creo que lo habíamos visto, ¿no? Con ocultación, cuando se derrota, si lo hace, puedes usar la fuerza, si lo haces, cada adversario descarta una carta de su mano. Sí, sí lo habíamos visto. Bueno, pues 2 legendarias, ni tan mal, ¿eh? Vamos a ver quién sale por aquí. El Gran Inquisidor, este ya le tengo también. Acción, utiliza la fuerza, ataca con una unidad aliada. El defensor recibe -2/-0 para este ataque. ¿Vale? 5, 3, 5 escudado. Y al atacar, el defensor recibe -2/-0 para este ataque. No está mal. La ciudad sagrada ya la hemos visto. Evento de coste 7 es peor. Derrota a una unidad que no sea líder. Vale, pues puedes derrotar cualquier unidad. Entonces es comprensible que cueste 7. Hechiceros de Tun, que esta ya la habíamos visto. Ejército de los Muertos también. Golpe demoledor, derrota a una unidad que no sea líder y cueste 2 o menos. Bueno. Liberador de punto de lluvia, que es una unidad. ¿Vale? Cuando se juega, si controlas una unidad Jedi, puedes darle una ficha de experiencia a esta unidad. Bueno. Descarga sobrenatural ya la habíamos visto. Explorador de la Magistrada también. El Minoc, coste 2, 2, 3 y formidable. Nave de ataque, esta la habíamos visto también. Kelleran Beck, de coste 7, es un 7-7-7, ¿vale? Ya es infrecuente. Cuando se juegue, busca una unidad entre las 7 primeras cartas de tu mazo. Muéstrala y juégala. Cuesta 3 menos. Pero necesitas tener 10 recursos al menos. Bueno, uno cuesta 3 menos. Bueno, si cuesta de 3 para abajo te la jugarías gratis, pero a estas alturas no sé. No sé, se me cuesta sacarle partido, pero bueno. No, para el mazo de Avar Gris que sale tarde y demás, lo mismo sí que lo consigues. Infrecuente.
Terror innombrable, un 3-3-3. Cuando se juega puedes agotar una unidad fuerza. Al atacar, cada unidad enemiga pierde el rasgo fuerza para esta fase. Oh. Hombre, Watto en versión Hyperspace, qué chula. Zucus, coste 5-4-7. ¿Vale? Al atacar, nombra una carta. Luego descarta la primera carta del mazo del jugador defensor. Si se ha descartado una carta con ese nombre, esta unidad recibe +4/+0 para este ataque. Bueno, y es legendaria, ojo, ¿eh? Ojo, tengo 3 legendarias. ¿Ves tú qué es? ¿Qué festival es este? 3 legendarias, ni tan mal. Ni tan mal. Esto a lo mejor sacarle partido es un poquito más complicado, pero bueno. Hombre, Luke Skywalker en foil, además, 4-3-5. Cuando se juega, es rara, ¿vale? Pues utiliza la fuerza, si lo haces, dale una ficha de experiencia y una ficha de escudo a esta unidad. Ojo, no está mal, ¿eh? Si tienes el token de fuerza con Avar Kriss, ¿vale? Que es verdad que temático no es, porque Avar Kriss es de la antigua república, la Alta República, pero bueno. Te va a quedar ahí bastante chulo. Gastas el token, la juegas, pim pam, está guay. Muy bien, bueno, pues 3 legendarias. Hombre, tenemos aquí a Rey. Vamos a ver. Acción. Si has jugado en esta fase una carta fuerza que no fuese una unidad, inflige 1 de daño a una unidad. Y por aquí tenemos... Es un 7, 6, 8. Cuando se despliegue puedes descartar tu mano. Si lo haces, roba 2 cartas. Bueno. Depende de cómo tengas ahí. Templo de Starlight, también de la Alta República. Cuando una unidad fuerza aliada ataca, pues la fuerza te acompaña. Caza estelar de la forja, 1-1-1 con ocultación incursión 1. Cable de ascensión, esta yo creo que ya estaba, ¿no? En O3 de otro ciclo, me parece, ¿vale? Es una mejora, 1-3, la unidad vinculada gana sabotaje. Refugiado de la senda, un 1-0-3, cuando se juega puedes darle una ficha de escudo a una unidad que tenga centinela. El Wampa, que ya lo conocíamos, saqueador de reliquias, 5-4-6 con recuperación 2. Acólito del más allá, esta ya la habíamos visto, golpe demoledor la acabamos de ver, caballero de Ren, 3-4-4, bueno, no es ni tan mal. Hazlo o no lo hagas, ya sabes, coste 2, puedes utilizar la fuerza, si lo haces roba 2 cartas, si no lo haces roba una carta. Bueno, te permite robar cartas sí o sí, por coste 2, no está mal. Balen Skull, 5-5-5 con ocultación, con ocultación, qué fuerte, ¿no? Cuando se juegue puedes utilizar la fuerza, si lo haces devuelve a la mano de su propietario una unidad que no sea líder y cueste 4 o menos. Luego su propietario puede jugarla gratis, ¿vale? Pero bueno, haces que entre agotada, así que... Otra infrecuente, nave antibloqueo, 5-4-4 con sabotaje, y cuando esta unidad inflinja daño de combate a una base, puedes darle una ficha de experiencia a esta unidad. Uf, no está mal, ¿eh? Fieras desbocadas, de coste 5, cada unidad criatura aliada recibe +2/+2 para esta fase. Te puedes hacer a lo mejor un mazo de criaturas, ¿eh? Han salido antes bastantes, que es infrecuente. Una de las bases especiales, el Templo de la Destrucción. Cuando una unidad aliada inflige al menos 3 de daño de combate a una base enemiga, la fuerza te acompaña. Te creas un token de fuerza. Oh, y Kellenbeck, que es infrecuente en versión... Uy, bueno. Venga, vamos allá. Bueno, el líder supremo Snoke, que lo hemos visto, el templo Starlight también, el cable de ascensión acaba de salir, el guerrero Gungan también lo hemos visto, centinela Jedi de coste 4-5-4 y es centinela. Pues hombre, un centinela nos de 4 de vida y tal, no está mal, no está mal. Siervos de la Aquelarre en versión Hyperspace es un 5-3-7 con incursión 3, o sea que ataca de 6, no está mal. Guardián de los Wills, esta es incluso de otro ciclo. Guardia pretoriano, 3-2-5 con centinela. Hazlo o no lo hagas, la acabamos de ver. Sabio reservado, 2-2-2 con escudado. Místico del borde exterior, un 3-2-6. Infrecuente, Depa Villaba, 6-5-7, emboscada y sabotaje. Ostras, no es una emboscada de 5, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Infrecuente, otra infrecuente, vuelo de inquisidor, que ya lo hemos visto. Otra infrecuente, nave antibloqueo, que la acabamos de ver. Y aquí tenemos una rara, Dume, que es una criatura, 4-2-7. Cuando empiece la fase de reagrupamiento, dar una ficha de experiencia a todas las demás unidades aliadas que no sean vehículo. ¡Ostras!
¿No? Más a todas las unidades. Uf, que no sean vehículo. Madre mía. Está guay, ¿eh? Y asesina de Talzin, que como veis es Hyperspell y Foil, ¿vale? Que cuesta 4, 4, 4 cuando se juegue. Puedes utilizar la fuerza si lo haces, darle a la unidad -3/-3 para esta fase. No está mal, ¿eh? Está mal molado. La de Dume puede ser potente. Hombre, a Sokatano, pero en versión normal. Y ahora tenemos acantilados escarpados. Cada unidad fuerza aliada. Cuando una unidad fuerza aliada ataque, la fuerza te acompaña, ¿vale? Casi todas las fases, todas las bases tienen esto. Así que vas a poder ganar tokencitos. Últimas palabras. Ya la habíamos visto. Una perturbación en la fuerza la habíamos visto. El caza estelar de la forja también la hemos visto. Adepta colérica 1-1-3. Acción, utiliza la fuerza y agota una unidad. Bueno, pues ni tan mal. Rantar hambriento, 685. Sable de luz heredado, de coste 2, da +2/+2. Si la unidad vinculada tiene fuerza, gana recuperación 1. Nave de asalto clase tridente, ¿vale? 6-9, formidable. Ni tan mal. Sable de caballero, que ya lo habíamos visto antes. Purgil Grácil, que ya tenemos que es centinela, 527. Esto con el Dume este, ¿sabes? Está guay. Brújula estelar de Pillio, que es infrecuente, +1/+1. Y dice, cuando se juega, busca una unidad entre las 3 primeras cartas de tu mazo, muéstrala y róbala. Y coloca las demás en la parte inferior de tu mazo en orden aleatorio. Bueno, no está mal. La juegas, te buscas una cartita, le das +1/+1 a otros. Está bastante bien. Guato, que ya lo teníamos. 3 elecciones, juega una unidad desde tu mano. Gana ocultación para esta fase. Dale una ficha de experiencia y una ficha de escudo. Esto está brutal. Lo único que te va a salir más caro porque tienes que pagar 2 más, pero ojo, es que le das la ficha de experiencia, ocultación y una ficha de escudo. Te quiero decir. Sables de luz de Darth Revan, ¿vale? Si la unidad vinculada es Sith, gana tesón, +2/+2. Y esta es rara. Y aquí tenemos una común con un 4-2-6 y tesón, ¿vale? Y en versión foil. Bueno, a Sokatano otra vez. Guardia de las semanas nocturnas. Cuando una unidad fuerza aliada ataca, la fuerza te acompaña, ¿vale? Esto es siempre... Las bases son siempre iguales. Bueno, astronave Nubian tipo J, que ya la hemos visto. Es peor, la hemos visto ya. El rastreador Tusken también. El Jedi caído también. Oye, insta, ¿no? Torbellino de poder. Evento de coste 3. Dale a una unidad -2/-2 para esta fase. Si controlas alguna unidad fuerza, en vez de eso, dale -3/-3. No está mal. Debilitando ahí una unidad. Despliegue abrumador. Dale a una unidad +3/+3 y formidable para esta fase. Esta creo que nos había salido ya. 3. El Rantar hambriento nos ha salido. El sable de luz heredado nos acaba de salir. El Minoc también nos ha salido. Caris, infrecuente, 2-2-4. Cuando se derrote, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, dale a una unidad -2/-2 para esta fase. No está mal. Una situación difícil, mítica escena, ¿eh? Devuelve una unidad enemiga que no sea líder a la mano de su propietario, a menos que el jugador que la controle diga podía haber sido peor. Si lo hace, puedes jugar gratis una carta con el nombre es peor, desde tu mano o tu zona de recursos. Vale, esta que nos ha salido antes. Hombre, Asajj Ventress, ¿vale? Pero ya, como sale en la remesa mana en la última temporada. 5-5-6, o sea, una vez que digamos que abandona un poquito el lado oscuro. Cuando se juega al atacar, dale a otra unidad fuerza aliada +2/+0 para esta fase. Y es infrecuente. Esta es rara. La carga de los maestros, coste 1. Coloca en la parte inferior de tu mazo una unidad fuerza que esté en tu pila de descartes. Si lo haces, juega una unidad desde tu mano y dale 2 fichas de experiencia. Bueno, está guay, ¿no? Coloca en la parte inferior de tu mazo una unidad fuerza que esté en tu pila de descartes. Vale, si lo haces, juega una unidad desde tu mano y dale 2 fichas de experiencia. Por coste vas a pagar 1 más para jugar esa carta, pero aparte de que aumentas otra vez el tamaño del mazo, le da 2 fichas de experiencia. Que es común, y foil.
Kit Fisto, que ya lo habíamos visto. Cuevas de cristal, con la misma capacidad, ¿vale? Las necesitas igual. Adepta colérica también la habíamos visto. Huérfana dotada también. Sabio del viento vital, este no me suena, ¿vale? 4-3-5. Mientras haya una unidad enemiga agotada, esta unidad gana incursión 2, que atacaría con 5 entonces. No está mal. Asesina Tatlin en versión Hyperspace. Cirnoc amaestrado ya lo habíamos visto antes. Sabio reservado también. Librador de punto de lluvia también. El Nexu cazador, este es de otro ciclo, 4-4-4. Mientras controlas una unidad de agresividad, esta unidad gana incursión 2. Un Tai SF supremacista, 3-3-3, centinela. Pues ni tan mal. Gungi, 2-2-5. Y es infrecuente. Otra infrecuente, punto de fractura, elige una opción, derrota a una unidad que no sea líder y que tenga 3 puntos de golpe restante o menos, utiliza la fuerza, si lo haces, derrota a una unidad que no sea líder. Depende de si tienes la fuerza o no, pues. Depa Villaba, que ya la habíamos visto antes, que es infrecuente, y aquí tenemos una rara, Babu Freak, 1-1-4, acción, puedes atacar con una unidad droide aliada. Para este ataque inflige tanto daño como sus puntos de golpe restantes en vez de su poder. Otra rara llamada Foil, ¿vale? Como yo había previsto, coste de evento 1, mira la primera carta de tu mazo, puedes utilizar la fuerza, si lo haces puedes jugar esta carta, cuesta 4 menos. Oh, está súper guay esta carta, ¿vale? Porque pagas 1 y tal, te sale por 3 menos. No está mal. No está nada mal. Vamos con la siguiente. Hombre, la tercera hermana de la serie de Obi-Wan, la recordaréis. Acción. Juega una unidad desde tu mano. Gana ocultación para esta fase. Ah, ostras, te permite jugar con ocultación. Está guay eso, ¿eh? 5-4. Entra con ocultación y al atacar la próxima unidad que juegues en esta fase gana ocultación. Ojo, ¿eh? Es que lo de la ocultación hay que probarlo, pero yo creo que puede ser... Bueno, guardia de las hermanas nocturnas, la misma capacidad de siempre. Y tenemos la huérfana dotada, ya la hemos visto. El sabio del viento vital. Vulptex. La centinela Jedi. Corbeta de instrucción clase Paladin. 5-3-5. Cuando se juega puedes dar a una ficha de experiencia a un máximo de 3 unidades fuerza. Ni tan mal, ¿eh? Bruja de la bruma, 1-1-3 con ocultación. El Tai supremacista que lo acabamos de ver. Saqueador de reliquias ya lo hemos visto. Siervos de la Aquelarre también. Mace Window, este yo juraría que es de otro, ¿no? De otro ciclo, pero bueno, 6-6-6, formidable. Cuando se juega puedes utilizar la fuerza, no, este ciclo. Si lo haces, inflige 4 de daño a una unidad. No está mal, ¿eh? Lo juegas y haces 4 de daño. El octavo hermano, 6-5-7, con emboscada. Cuando juegues otra unidad, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, dale a la unidad +2/+2 para esta fase. Infrecuente. Caris, que era otra infrecuente. Ojo, tenemos otra legendaria, ¿eh? Van 4, a ver. HK-47, de coste 2, 2, 4. Cuando se derrota una unidad enemiga, inflige 1 de daño a la base del jugador que la controla. Hombre, es verdad que es muy baratita, ¿no? Por 2 y tal, y cuando se derrota una unidad enemiga vas a ir haciendo daño, pero no sé. La veo muy fácil de, ¿no? De que te la destrocen. Van a ir a por ella como si no hubiera mañana. Pero bueno, legendaria, ya tengo 4. Mira, el Mignok en versión foil. Esta me ha llamado la atención, ¿eh? Pues puede ser interesante. Bueno, Cal Kestis, que ya la habíamos visto, y Guardia de las Hermanas Nocturnas en versión hiperespacial. Venga, ala de asalto del Escuadrón Azul, 5-5-5 con incursión 1, ni tan mal. Niño Padawan, 2-2-3, cuando se juega la fuerza te acompaña. Esta está guay. Porg, que ya la habíamos visto, 0-1-1, que es Alaus. La voluntad de la fuerza, de coste 4, devuelve una unidad que no sea líder a la mano de su propietario, pues puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, ese jugador descarta una carta de su mano al azar. No está mal, no está mal. Guardias del Templo Jedi con emboscada y recuperación 2, y es un 2-4. Soldado de la Purga, 3-4-2. Cuando se juega, puedes infligir 2 de daño a una unidad fuerza.
Guardianes de los Wills, de otro ciclo, ya la conocemos. Guardia Pretoriano, nos ha salido antes. Centinela. Droide Sonda DRK1, este que metieron en un mazo de Maul, claro. 2, 2, 3. Cuando se juega, puedes derrotar una mejora que no sea única. Primera infrecuente, Vector Jedi, que ya la habíamos visto. Siguiente infrecuente, Furia de Combate, que es una mejora. La unidad vinculada gana al atacar, descarta una carta de tu mano. Con un +3/+3. Siguiente infrecuente, Maestro Dagoyano. 5-5, cuando se juegue, cuando se derrote, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, busca una unidad fuerza entre las 5 primeras cartas de tu mazo, muéstrala y róbala. Siguiente, que es rara, la lanzadera T6, 3-3-4. Cuando esta unidad sea atacada, antes de que se le inflinja daño, puedes darle una ficha de experiencia a esta unidad. ¡Puf! ¡Qué dolor!, ¿no? Ostras, la tienes que atacar para hacerle 5 de daño. Porque si no, le vas a poner el token y va a seguir viva. La tendrías que atacar otra vez y ya te va a hacer 4. Está guay esta carta. Para el que la controla, claro. Y la siguiente, que es común, Consul Jedi, que ya la hayamos visto, pero en versión foil. Vamos allá. Cal Kestis Hyperspace, pues mira. Y la fortaleza de Vader Hyperspace. Clandestinidad. Elige una unidad, no puede ser atacada en esta fase. A menos que tenga centinela. Vale, esta no sé si la habíamos visto. Inclinar la balanza. Mira la mano de un adversario y descarta una carta de ella que no sea una unidad. Esto puede hacer daño, ¿eh? Caballería de Soldados de las Arenas. 4-2-6 con tesón. Pilak embistiendo, lo que tiene muchas criaturas, ¿eh? 4-3-4, emboscada y ocultación. Caza Estelar de Padawan, esto es del ciclo anterior. Caballeros de Ren, también es común. El Nexu Cazador. Torbellino de Poder, la hemos visto antes. Guardias del Templo Jedi, la acabamos de ver. La primera infrecuente, Dooku. 4-5-4 con ocultación. Cuando se juega, ninguna unidad aliada que tenga ocultación puede ser atacada en esta fase. ¡Ostras! Es súper potente. Si tienes cartas con ocultación. Si has jugado unidades con ocultación, aunque ya no sea el turno en el que han entrado, juegas este, no las pueden atacar. Hombre, lo cual va a hacer que te ataquen la base, entiendo. Pero, bueno. Saesetin 5-4-6, que es infrecuente cuando se juega. Si tienes la iniciativa, inflige 1 de daño máximo en 3 unidades. Esta la ya hemos visto. Maskanata la hemos visto. Y aquí tenemos una rara, Pruebas Jedi de coste 1, es una mejora, 0/0. La unidad vinculada gana al atacar, dale una ficha de experiencia a esta unidad. Mientras la unidad vinculada tenga al menos 4 mejoras, gana el rasgo Jedi. Puedes hacerlo Jedi. 4 mejoras. Claro, las experiencias de la ficha de experiencia cuestan como mejora, entonces en 4 turnos gana el rasgo. Uy, debajo tenemos... ¡Oh! Dark Tyrannus, versión foil Hyperspace. Mola un montón. 4-4-3 en escudado. ¡Oh! ¡Qué guapa esta, eh! Esta está súper chula. Vamos para allá. ¡Hombre! Obi-Wan Kenobi. Ya estaba tardando. Vamos a ver. Acción, utiliza la fuerza. Dale una ficha de experiencia a una unidad que no tenga ninguna ficha de experiencia. Uf, ojo, No está mal, no está mal. Viene bien. Obi-Wan Kenobi 5-3-6. Al atacar puedes darle una ficha de experiencia a otra unidad que no tenga ninguna ficha de experiencia. Me gusta. Vale, va a ir repartiendo experiencia. Está guay. Y acantilados escarpados con la misma capacidad de siempre. Consumido por el lado oscuro, ya lo habíamos visto. Ermitaña misteriosa es un 2-1-4 con emboscada. Bueno. Refugiado de la senda ya lo habíamos visto. El sable corrompido versión Hyperspace ya lo habíamos visto. El caza estelar de Padawan. Nave de asalto clase de tridente 666 formidable. Bruja de la bruma 1-1-3 con ocultación. Oh, Lobo de Lothal, 2-3-3 con centinela. Esta unidad no puede atacar. Bueno, pero está ahí haciendo ahí... No te la metes con Obi-Wan y la vas chetando y se van ahí estrellando. No está mal. Naves de defensa de la colmena. 3-2-4, recuperación 1. Ilusión de la fuerza. Agota una unidad enemiga, una unidad aliada gana centinela para esta fase. Está guay esta, ¿eh? Infrecuente.
Siguiente infrecuente, luchador imbuido, 2-2-2. Cuando se juega, pues utiliza la fuerza. Si lo haces, dale 2 fichas de experiencia a esta unidad. Cuando esta unidad complete un ataque, derrota una de sus fichas de experiencia. La va gastando. Otra infrecuente, guiados por la fuerza, coste 1, la fuerza te acompaña. Crea tu ficha de fuerza. Puedes jugar una unidad desde tu mano, pagando su coste. Bueno, pero te generas un toquecito por un coste 1, te generas una de fuerza. ¿Vale? Luego ya si puedes pagar o no, depende de los recursos que tengas, pero la veo bastante bien. Esta es rara, el ojo de Sion, coste 6, 4-7, ocultación, emboscada, formidable, recuperación 1. Madre mía. Esta está muy bien también. Y tenemos aquí una Hyperspace y foil, que es inclinar la balanza, que la habíamos visto antes, y nuestro Obi-Wan en formato Hyperspace, qué guay. Vamos a ver, Darth Revan, de hecho nos había salido algo de antes de Darth Revan, no sé si era el sable. Cuando una unidad aliada ataque y derrote a una unidad, puedes agotar este líder. Si lo haces, dale una ficha de experiencia a esta unidad aliada. Ni tan mal, ¿eh? Un 3-6, recuperación 1. Cuando una unidad aliada ataque y derrote a una unidad, puedes darle una ficha de experiencia a esa unidad aliada. Y las cuevas de cristal. Crucero Viga Larga, que ya la habíamos visto. Saqueador Nihil, esto también es de la Alta República, 6-1-5, incursión 3. Mono Lagarto Kowakiano, 2-2-1, con emboscada. Bueno. Mira, el Guardia Jedi en versión Hyperspace, qué bonito. El droide sonda ya lo acabamos de ver. Guerrera Errante, 4-4-4, escudado, no está mal. Cuando se juegue, pues utiliza la fuerza, si lo haces, cura 3 de daño a una base. Está guay esta carta, es común, pero está guay. Es un 4-4, entra escudado y al jugarlo le curas 3 a la base. Esta está guay. Naves defensa de la colmena, 3-2-4 con recuperación 1. Caballero Jedi, 3-3-3. Cuando se juega, si tienes la iniciativa, inflige 2 de daño a una unidad terrestre enemiga. Vigor potenciado, que es una mejora, vincula esta carta a una unidad fuerza. Te da +1 y +3. Por coste 1, está guay. Vale, este que es una unidad fuerza, pero joder. Kylo Ren, 2-2-3, formidable. Cuando juegues una mejora sobre esta unidad, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, roba una carta. No está mal, infrecuente. Mantis, 5-4-6. Cuando se juega, pues infligir 2 de daño a una unidad agotada, que también es infrecuente. Furia de combate la habíamos visto antes, que es infrecuente. Y esta es rara. Aparición engañosa, 2-2-3. Cuando se derrote, la próxima unidad que juegues en esta fase gana emboscada para esta fase. No está mal. Y aquí tenemos una común, el sabio reservado, en versión foil. Bueno, me han salido 4 legendarias. Obi-Wan y Hyperspace. Ya está, ¿no? Poco más le puedo pedir. Más cartas de Obi-Wan. A ver. Oh, Kylo Ren líder. Acción. Descarta una carta de tu mano. Si has descartado una mejora de este modo, roba una carta. Y es un 5-5 con centinela, ¿eh? Ostras, no está nada mal. Cuando se despliegue, juega cualquier número de mejoras desde tu pila de descartes sobre esta unidad, de una en una, pagando su coste. No está mal, ¿eh? Las puedes ir... Lo juegas al principio, le metes ahí y lo chetas. No está mal, no está mal. El Templo Jedi. Saqueador Nihil, lo acabamos de ver. Aves Curiosas, 1-1-1. Cuando se juega, paga un máximo de 6 por cada recurso pagado de este modo. Dale una ficha de experiencia a esta unidad. Esta puede entrar súper chetada, es súper gracioso. Gato de Lozal, 2-2-1. Cuando se juega o se derrote, puedes agotar una unidad terrestre. Caballero Jedi, la acabamos de ver. Espectros despertados, 4-4-5, sin más. El Cónsul Jedi ya la hemos visto. El Jedi encubierto también. Asesina de Tatooine también. Proteger la manada. Una unidad aliada que no sea vehículo inflige tanto daño como sus puntos de golpe restantes a una unidad enemiga. Ostras, esta con la que tenemos por ahí, que tenía 10, vale, no estaría nada mal. Ezra Bridger, 3-3-5. Al atacar puedes darle una ficha de experiencia a otra unidad, criatura o espectro. Ahí ya depende cómo tengas el mazo hecho. Infrecuente, no está mal. Pero es muy temática, es muy de Ezra esto. Mantis, ya la habíamos visto, que es infrecuente. Y aquí tenemos otra infrecuente, el BD1, que esta estaba guay, 1-1-3, ocultación. Y tenemos aquí una rara, Campo de Muerte. Inflige 2 de daño a cada unidad enemiga que no sea vehículo. Si controlas una unidad fuerza, roba una carta.
Y tenemos una rara, aquí al final, que es foil, yo creo. La tragedia de Plagues, evento. Elige una unidad aliada. Para esta fase no puede ser derrotada por quedarse sin puntos de golpe. Un adversario elige una unidad que controle. Derrota a esa unidad. Tela, ¿eh? Hay una que no te la pueden derrotar. No puede ser derrotada por quedarse sin puntos de golpe. Para esta fase, entiendo que cuando pases a la siguiente fase, pues ya morirá. Pero le haces que el otro pierda una. Es muy guay esta carta. Vamos allá, venga, ya nos va quedando poquito, ¿eh? Ya no creo que haya muchas más sorpresas, ¿no? Ahí. Bueno, el Gran Inquisidor, que lo habíamos visto, los subterráneos de Coruscant, la voluntad de la fuerza la habíamos visto, el Jedi caído, sí, el gato de Lothal, la corbeta de instrucción, el Tukata también lo habíamos visto, asesina de Tadlin, cuidador de la aldea, siervos de la Aquelarre, guardián tentaculado. De esta ya tenemos dos. Cuando se juega puedes derrotar una unidad espacial que tenga. Uf, no está mal. Rara. Bane. Unidad 2-4. Cuando se juega al atacar puedes derrotar una ficha de experiencia de una unidad aliada. Si lo haces, dale una ficha de experiencia a una unidad aliada. Las puedes ir cambiando. Siguiente infrecuente. Chirrut Ingwe 4-3-5 con centinela. Cuando esta unidad sea atacada, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, el atacante recibe -2/-0 para este ataque. Ojo, pues ni tan mal. Brío de Sien. Juega una unidad fuerza desde tu mano. Esta unidad gana emboscada para esta fase. La próxima vez que se le vaya a infligir daño en esta fase, evita 2 de este daño. Sable de luz de Yoda, 2-3-1. Cuando se juega, puedes utilizar la fuerza. Si lo haces, cura 3 de daño a una base. No está mal, ¿eh? El sable de Yoda está chulo. Por coste 2, curas 3. Te quiero decir, más lo que te da la unidad que se la pongas. Y es rara, claro. Y saqueador nihil común en versión Hyperspace. Esa foil que me diga. Hombre, pues ya que tenemos el sable de Yoda, ¿no? Que nos salga Yoda. Mira, Obi-Wan en versión normal y el templo Jedi. La fragata médica 4-3-6. Al atacar puedes curar 2 de daño a otra unidad. Si esta ya creo que nos había salido. El niño Padawan nos ha salido. Los Porg ya los hemos visto. La ermitaña misteriosa también. Patrulla de Exegol. Esta no me suena. 2-3-1. Formidable. No está mal. Coste 2. Me tiene muy poca vida, eso sí, pero bueno. Interceptor del cártel 3-3-3 con incursión 2. Town 3-3-3. Cuando se derrote puedes dar una ficha de escudo a una unidad dañada que no sea vehículo. Mira, te permite poner escudos. Terentatek 5-5-5. Mientras un adversario controla una unidad fuerza, esta unidad gana emboscada. Ira desatada. Utiliza la fuerza. Si lo haces, dale a una unidad aliada +3/+0 para esta fase. Pelimoto, de la serie de Mandaloriano, 2-1-4. Al atacar, da una ficha de experiencia a una unidad vehículo o droide aliada. Acometida de Ataru. Prepara una unidad fuerza que tenga un poder de 4 o menos. Infrecuente, no está mal. Tenemos aquí otra legendaria. Madre del amor hermoso, legendaria y Hyperspace. El Ruta Legado, 5-3-3. Cuando se derrota, infliges ese daño repartido como desees entre unidades enemigas. Uf, no está mal, ¿eh? Porque además es como desees, las puedes meter las 6 a una o repartir. Otra legendaria. Pues ni tan mal. Duende del éter de Kit Fisto. Mira, 5-4-5. Es rara además, sabotaje. Cuando se juega, puedes derrotar cualquier número de mejoras que tenga una unidad. ¡Buah, qué tocha! Esto está muy bien. Y tenemos aquí el Ratar hambriento, que es común. Vamos allá. Otra vez Obi-Wan. Bueno, ahora nos hemos puesto hasta arriba de Obi-Wan. Y las cuevas. Caballería de soldados de las arenas. Esta la hemos visto. El Pilak embistiendo también. La fragata médica también. Seguir el camino. Sí, esta nos ha salido también. Soldado de la purga. 3-4-2. Sí, también nos ha salido. El Town nos acaba de salir. La patrulla de Exegol, el interceptor del cártel, vigor potenciado, esta no recuerdo,
1-1-3. Vincula esta carta a unidad fuerza. Por coste 1, vamos, está genial. Cañonera droide. 4-4-4-3. Acción, inflige 2 daño a una unidad terrestre. Infrecuente. Yocasta-Nu, 3-3-4. Cuando se juegue, puedes vincular una mejora aliada de una unidad aliada a una unidad distinta que sea válida. Vale, tengo que cambiar las mejoras. Infrecuente. Holocron Jedi, Hyperspace, es una mejora, +1/+1. Vincula esta carta a unidad fuerza. La unidad vinculada gana al atacar. Puedes curar 3 de daño a otra unidad. No está mal, ¿eh? No está mal. Sabe de luz, fabricado, legendaria. Pero, ¿qué festival es este? Madre mía, muy hermoso. Vincula esta carta a una unidad fuerza. Si la unidad vinculada es heroica, gana recuperación 2. Si es villana, pues gana incursión 2. Si la unidad vinculada no es ni heroica ni villana, gana centinela. +2/+3. Madre mía. Y en función de a quién se la pongas, te da cositas. Está guay. Este sable está muy bien. El lobo de Lothal en versión hiper foil, que mola un montón. Bueno, pues nada, 5 legendarias. Penúltimo sobre. Vale, la madre ya la habíamos visto. Y acantilados, caza estelar de la forja, que ya la habíamos visto. El sable corrompido la habíamos visto. Las aves curiosas. Una perturbación en la fuerza, versión Hyperspace. Mira, el lobo de Lothal, de este ya tengo 3 seguramente. Proteger la manada, esta la habíamos visto. Sable de caballero también nos había salido. Curación de heridas, utiliza la fuerza, si lo haces, cura 6 de daño a una unidad. Esta no sé si la habíamos visto, pero ojo, por coste 1. Seguir el camino, se nos había salido. Golpe de Niman, que es un evento. Ataca con una unidad fuerza incluso aunque esté agotada. Esa unidad recibe +1, +0 y no puede atacar bases con este ataque. Infrecuente, pero está bastante bien. Mira, Ezra, ya tenemos 2. Aurrasin, 2. Ocultación, incursión 2, que también la hemos visto. Infrecuente. Esta que es rara. El ojo de Sion, 2 de estas, madre mía. Y la siguiente es un Gundark Borak en versión foil. Bueno, último sobre. Ahora ya sale una showcase y damos por amortizada la caja, ¿no? Vamos allá, vamos a ver qué nos sale. Bueno, la tercera hermana y el templo Jedi. Venga, astronave Nubian, ya la hemos visto. El mono lagarto kowakiano también lo habíamos visto. Inclinar la balanza también. En la sombra, evento de coste 2, dale una ficha de experiencia a un máximo de 3 unidades aliadas que tengan ocultación. No está mal. Viajero hiperespacial, un 4-10. Está genial. Coste 6. De este también tengo ya varios. Bombardeador de clase llena. Este sí lo habíamos visto también. Guerrera errante la habíamos visto. El Terentatek también. El caza estelar Jedi también. Lord Santeca, que es infrecuente. 2-3-2. Cuando se derrote puedes darle una ficha de experiencia a una unidad única. Guardia de Soresu, es un evento, juega una unidad fuerza desde tu mano, dale una ficha de escudo. Está guay, te cuesta uno más, pero le metes el escudo. Velocidad de la fuerza, infrecuente, ataca con una unidad. Para este ataque gana al atacar, devuelve a las manos de sus propietarios cualquier número de mejoras no únicas que estén vinculadas al defensor. Esta que viene es rara, Ponkrell, 7-2-9 con tesón. Cuando esta unidad complete un ataque, puedes derrotar una unidad que tenga menos puntos de golpe restantes que el poder de esta unidad. Rara. Y esta que es común, el cable de ascensión, que ya lo habíamos visto, y en versión foil. Bueno, ni tan mal, ¿vale? Han sido 4 o 5 legendarias. Me ha salido el líder Obi-Wan, ya sabéis que soy súper fan de Obi-Wan, así que muy bien. Y bueno, Ahsoka también me ha molado mucho la carta y demás. Y posiblemente entre Ahsoka, Barkris y Obi-Wan intentaré hacer algún macito y demás para echarme algunas partidillas. Porque la verdad es que pintan bastante bien. No te pierdas esto de aquí que te va a interesar. Y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla, con espadas y pergaminos, enfrentan la oscuridad. Dungeon Crawler seguirá.